Esta historia comienza en el Sáhara, donde hace más calor que en España en el verano de 2023. Es en serio. Este es el río Nilo, que va a ser algo muy importante en el desarrollo de la civilización egipcia. Aquí vamos a documentar toda esta civilización. Ya os voy asegurando que me da tremenda pereza. Es broma. Comenzamos en el Neolítico, la era de los sedentarios, de la que podréis encontrar más información en mi vídeo del cuaternario. Os debería estar apareciendo por aquí arriba, y si no, os dejo el link en la descripción. Durante este periodo, las primeras tribus se fueron asentando en pequeños oasis, hasta que encontraron el Nilo y la cosa petó. Enseguida comenzaron a crear las primeras civilizaciones egipcias. Las primeras culturas con política fueron las de Nagada I, Nagada II y Nagada III. Estas civilizaciones fueron las que construyeron ciudades de verdad y no dos esferas de barro, como las otras civilizaciones. Estos eran muy buenos con la agricultura y ganadería, que rápidamente se convirtieron en la base de su civilización. Los egipcios, como buenos agricultores, utilizaban la cebada para hacer cerveza. ¡Por el alcohol! Aunque los más ricos se permitían el vino. El Nilo tenía una temporada en la que se desbordaba, y cuando se retiraba dejaba un material muy útil, el lino. Esta cosa era muy útil para cultivar, porque era mega fértil y además lo usaban para hacer velas y cuerdas. Luego llegó la cultura Mahdi, que lo petó aún más en agricultura, porque además de controlar la crecida del Nilo con diques y canales, creó un calendario para predecir estas inundaciones. Tenía 365 días, con 12 meses de 30 días cada uno, y cada mes tenía 3 semanas de 10 días cada una, y 5 días festivos aparte. Era casi igual que el calendario actual, pero no pusieron bisiestos. Este calendario tenía 3 estaciones: la inundación a finales de verano, la siembra en invierno y la recolección, entre primavera y verano. Incluso se llegó a crear el nilómetro, para medir las crecidas del río Nilo. También comenzaron a comerciar, intercambiando pizarra, cobre, plata, lapislázuli y oro. Gracias, me gusta el dinero. En Hieracómpolis se construyó el templo más antiguo del mundo, para venerar al dios con cabeza de halcón, Horus. También en esta época comenzaron a construir los primeros graneros, panaderías y cervecerías. El delta de Egipto estaba dividido en dos en aquel momento: el reino del junco y el reino de la abeja. Los reyes del Bajo Egipto o el delta de Egipto usaban esta corona. El reino de la abeja conquistó el junco y el delta quedó bajo el dominio de un solo reino, el Bajo Egipto. En el Alto Egipto se situaba la anteriormente mencionada Hieracómpolis, cuyos reyes usaban esta corona. Aquí comienza la escritura egipcia, alrededor del 3500 a.C., poco después que la escritura de los sumerios, la cuneiforme. Tenían 3 tipos: la jeroglífica, que era como la premium, la usaban los escribas y sacerdotes; la hierática, que se usaba en la mayoría de textos y era menos compleja; y la demótica, la más simple. También existía el copto, que era lo mismo pero con letras griegas. Los egipcios usaban el papiro para escribir. Gracias a que en la campaña de Napoleón en Egipto un soldado francés encontró la piedra de Rosetta, conseguimos saber el significado de las letras egipcias. Aunque también hay que darle méritos a Jean-François Champollion. La piedra de Rosetta tiene el mismo texto en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Yogur griego de Danone, para muchos el mejor del mundo. Como Champollion ya conocía el griego, pudo traducir el texto y averiguar las letras egipcias, y así hemos podido averiguar el significado de muchos textos egipcios, ya sea en escrituras sagradas o el informe de cuánto trigo se había recolectado. Antes de la primera dinastía de faraones, sabemos que hubo otros faraones gobernantes. Esta es la dinastía Cero. Aquí comienzan a ganar importancia las primeras ciudades, como Hieracómpolis, Abidos u Ombos. Estas ciudades fueron construidas paralelamente al Nilo. Los dioses de Hieracómpolis comenzaron a dar guerra al Bajo Egipto y acabaron ganando, unificando a los dos reinos, y las coronas también. Aquí comienza la primera dinastía. Se añade un dios a la mitología, el dios Set, el dios del mal, la violencia y la sequía. Otros dioses eran Maat, la diosa del equilibrio, la justicia y la armonía del universo; Osiris, el dios de los muertos; Tos, el dios de la sabiduría; Amón, el dios del viento y los secretos; Isis, la diosa de la fertilidad, el amor y la magia; Horus, el dios del cielo; Hazor, la diosa de la alegría, el amor otra vez, la danza y la música; Anubis, el dios de las momias; y por supuesto Ra, el dios del sol y la vida, y el dios más importante de la mitología egipcia. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Aquí comienza la primera dinastía de faraones, que se supone que eran dioses en la tierra y eran los más poderosos en la jerarquía egipcia. Por este periodo se construyó la ciudad de Menfis, que acabaría convirtiéndose en capital, pues está entre el Alto y el Bajo Egipto.
Además, los egipcios empezaron a crear un ejército para mantener a raya a los libios, asiáticos y nubios. Los egipcios siguieron comerciando con tribus africanas y asiáticas. Usaron el Nilo como una autopista para comerciar. Los ya mencionados nubios eran una tribu de negros. ¿Ves? Eso es racista. Eran una tribu de africanos de color que vivían en lo que ahora es Sudán. Neitzothep fue probablemente la primera mujer gobernante de la historia, ya que los egipcios eran bastante igualitarios. La mujer tenía los mismos derechos que el hombre, no como en otras civilizaciones tremendamente machistas. Las pirámides aún no se habían construido, pero lo que sí se usaba como tumba eran las mastabas, que eran un montón de piedras apiladas y por debajo tenían una cámara subterránea donde enterraban a los faraones. Los egipcios crearon gnomos, que eran como estados que eran usados solo para que fuera más fácil gobernar. La comida era distribuida primero a la realeza, luego a los gobernadores de los gnomos y finalmente a la población. Pero los del Bajo Egipto no les hacía ni pizca de gracia este proceso centralizador, pues algunos reyes eran más del Alto Egipto que del Bajo Egipto, así que los de la Corona Roja empezaron algunas revueltas. En el 2350 a.C., como causa de estas revueltas, comenzó la segunda dinastía de faraones. Además, Menfis se convirtió en la capital, pero el faraón Per-Ibsen la cagó cuando reemplazó al dios Horus por Set. ¿Qué? Luego el faraón Hasehemui volvió a poner a Horus y además se casó con la princesa Nematati del Bajo Egipto, poniendo punto y final a las revueltas. Así consiguió formar el imperio antiguo de Egipto. En este imperio se construyeron las pirámides más grandes de la historia, pero eso ya lo veremos en el próximo video.